Tengo entendido que ahí ya se está grabando. Hola chicos, ¿cómo andan? Espero que se encuentren bien, ¿sí? Entendiendo que el propósito de todo esto es progresar y avanzar, ¿no? Con esta linda cruzada o estos lindos temas, ¿no? Que involucran a esta profesión que tienen o que van a tener. Como venimos haciendo, recuerden que en esta segunda parte del año es volver a repasar los temas en pos de una mirada aún más psicodeportiva, articulándolo así con todos estos temas que venimos viendo, ¿no? Recuerden que eh, la, ah, hace 2 clases atrás veníamos viendo esto de la introducción de la psicología deportiva como un primer pantallazo a esta rama que tiene. Y ahora sí nos encontramos en cuestión en el hecho de poder ver cómo la psicología deportiva se adentra en el fútbol y esto sí articulándolo con todos los temas que venimos viendo, ¿no? Eh, Se podría llegar a decir que así como vimos que en la anterior clase de psicología deportiva aplicada al fútbol, acá ya se puede ver como el progreso, el título de hoy sería como el progreso psicodeportivo del jugador y el rol del DT como ese conductor humano mismo, ¿no? Recuerden que cuando hablamos rol, no hablamos de función, sino de esa habilidad que uno adquiere al adquirir eh, X responsabilidad del deporte, ¿no? Eh, por eso está bueno poder ver esto como el progreso de juvenil a primera división, ¿m? Que es esto de poder dar una visión integrada, ¿sí? Desde esta psicología del deporte. Recuerden que el progreso, la evolución, la transición del futbolista se va a basar en la fuerza, en la técnica y en la táctica, pero sobre todo también, como venimos viéndolo desde la primera parte del año, desde lo cognitivo, desde lo emocional, lo social, hasta incluso lo motivacional podríamos separarlo, ¿no? Ya que justamente estas dimensiones mismas van a poder determinar cómo van a jugar, cómo van a aprender, cómo se va a manejar, ¿no? Ante una situación como competitiva, ante la presión, ¿no? Y cómo a su vez se relaciona con los compañeros y entrenadores. ¿M? Por eso, si tenemos que poder ver el objetivo general a pautar en esta clase, ¿no? Recuerden que cuando digo si tenemos que ver es algo que no es que tiene una llegada, sino que tiene un inicio. Y bueno, eso nos va a ir llevando tiempo al tiempo hasta que demos un cierre a este tema. El objetivo es que ustedes, ya sea desde el hoy, quien se encuentre haciéndolo, o el día de mañana, como director técnico, puedan comprender cómo la evolución de la persona va a impactar en el rendimiento futbolístico y justamente cómo va a intervenir para acompañar ese proceso así de manera efectiva, ¿sí? Porque así como el cuerpo evoluciona, recuerden que la cabeza también evoluciona, ¿no? Y que un director técnico trabaja con personas más que con jugadores, ¿sí? Una premisa siempre a destacar, chicos. Será repetitivo, pero es importantísimo tener esto en cuenta, ¿sí? Por eso, para poder conjugarnos con todos estos términos, es poder ver, como un poco lo dejamos en claro la clase anterior, la articulación, ¿no? De la psicología evolutiva y la psicología deportiva, ¿sí? Recuerden que parte del rol de ustedes es unir ambos mundos, ¿no? Como veíamos que era cada una la clase anterior, porque su liderazgo va a incidir justamente en la formación que puedan ustedes dar integralmente al jugador y así también en la salud mental del equipo, ¿sí? Por eso está bueno ver como primer título acá, es esto de la transición del futbolista. ¿M? Esto es por decir que como primera instancia recuerden aquel progreso del jugador, de la persona, tanto motriz como técnico, ¿no? Recuerden que hacíamos este bagaje de lo juvenil y lo adulto, ¿no? El juvenil va más focalizado en el control, ¿no? En la coordinación y el ritmo, mientras que el adulto busca una eficiencia y este concepto importante llamado economía de movimiento, ¿no? Es esto de poder practicar el juvenil poder practicar la repetición, ¿no? Poder conocer el concepto de error, para así uno ya como adulto poder eh, refinar los gestos, ¿no? Automatizar las decisiones, eh, esto del no dudar, ¿no? En lo posible. Después el error es algo que se va aprendiendo. Pero sobre todo por entrar en el detalle fino, ¿no?
Y ahí es donde por eso siempre se dice que es poder ajustar las exigencias en relación a qué madurez motriz que se presente. ¿Sí? Y ahí, en base a esa madurez motriz, esa premisa que nos va a llegar es la cabeza del jugador, ¿no? Esto de decir, bueno, ¿cómo piensa, ¿no? Esta persona me juega abajo o este delantero que tengo, ¿sí? Juega por instinto, ¿no? ¿Cómo son sus reacciones? Anticipa las acciones, analiza rivales, tiene de manera lábil ese proceso de interpretar, ¿no? Esa lectura entre líneas, cómo veo al oponente, puede leer superioridades, ¿no? En sí de los otros jugadores, entiende los tiempos y espacios complejos. Fíjense que todas estas preguntas van a un concepto a la hora de la cabeza del jugador, que es el proceso de leer, poder leer el deporte. Por no decir el fútbol, vamos a decir el deporte acá, la clave de todo esto es poder tener lectura, ¿sí? Del juego. Ya cuando tenés lectura del juego, ahí ya te da un pantallazo de cómo es la cabeza de este jugador, ¿no? Y esto que hablábamos, me acuerdo de la primera parte del año, es decir, el proceso de, de correr detrás de la pelota a poder justamente leer el juego y gestionarlo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de lectura, hablamos de esa sensación que a uno le transmite, tanto fuera de la cancha como ustedes, como dentro de la cancha. Y cuando hablamos de sensaciones en el deporte, recuerden que sensación en el deporte es igual a emoción, ¿sí? Y ahí es donde siempre está bueno poder ver que ustedes no tienen que eliminar la emoción, ya sea, no sé si tengo un adolescente o un niño impulsivo, o tengo un adulto que está ansioso o intenso, o tengo un joven que está frustrado, sino es poder enseñar a usarla de forma deportiva, ¿sí? Ahora, y sí, todo muy lindo, ¿vale? En el librito, pero ¿cómo cacho hago eso? Bueno, si tenemos que ver esa transición del futbolista, como venimos hablando, distintas formas de usarlo de forma deportiva, una de ellas es el sentido de pertenencia, ¿sí? Muchas veces les va a pasar, o ya les pasó seguro, tanto niños, adolescentes, hasta incluso adultos, que sienten que es algo que, como que el deporte es algo que tienen que hacer, ¿no? Desde un deber, desde una imponencia social, desde un concepto de cómo mejor lo hago, mejor soy, mejor persona soy. Y una primera palabra clave a todo esto es poder ver que para trabajar todo esto es brindarles el sentido de pertenencia. A veces yo siempre recomiendo que le puedan preguntar a sus jugadores, ¿por qué sentís que estás acá? ¿Qué haces acá? ¿Sí? Porque parte de tener un sentido de pertenencia es poder ver a lo que en criollo se llama, ¿no? Los códigos de vestuario, ¿no? Eh, buscar que el concepto de aceptación grupal lo busco en el otro, pero a su vez lo formo yo también, ¿no? ¿Qué rol quiero darle a esto? ¿Es un deporte que quiero profesionalizarme y trabajar de esto? ¿Es algo que quiero ver más como de hobby? ¿Me ven junto con mis amigos? ¿Me laburo tanto que me distiendo de eso, ¿no? Eh, Sentido de pertenencia es buscar esa por ver que la vulnerabilidad es sana siempre y cuando la busque desde un concepto de no compararme y de saber de que hay cosas que tengo que mejorar, de que no tengo, y de que me pueda tener un rol definido, más que un rol difuso, ¿no? De qué siento que puedo dar yo en la cancha. Es importantísimo que le pregunten eso. Si bien ustedes son el director técnico y ustedes son el que va a leer, es el que hace la lectura final, la palabra de ellos tiene que estar siempre, el jugador tiene que estar siempre. Entonces, ¿qué rol siente que puede llegar a tener, que puede mejorar, que no se encuentra tanto, para saber de que ahí se trabaja el respeto, se trabaja el orden y la coherencia? A mí forma de ver pasa en todas las edades, pero es una realidad que en el niño o el adolescente pasa que todos los jugadores quieren hacer todo. Y parte de eso es buscar una coherencia, ¿no? Co- eh, con ustedes como directores técnicos, como con el fútbol en sí, porque si algo no puedo, no puedo, ¿sí? Y eso va a trabajar lo que se llama como la cultura del equipo, ¿sí? De saber qué orden le doy. ¿M? Y ahí es donde, por eso se dice que un director técnico tiene que leer ese clima, ¿no? Humano, como también poder tener una lectura de ese sistema táctico que ya sea está formado o se está formando a su vez. Y cuando hablamos de aquello como que se está formando, recuerden que no es que un equipo ya se formó y ya no puede mejorar. No, siempre justamente puede haber siempre hay una onda expansiva en el fútbol
deporte también, pero acá estamos hablando de fútbol, y esa onda expansiva en el grupo es saber de que podemos ir encontrando eh, distintas funciones y movimientos de juego. Nada es para siempre. Eso sí, si un equipo está en un buen momento, bueno, podrán salir campeones, bicampeones, tricampeones, pero eso no significa que ya uno, al jugar en ese equipo o tener ese equipo, va a rendir siempre bien, ¿no? Y por eso ahí es donde está bueno llegar a esta premisa de como la motivación y su resplandor, ¿no? Cómo se fomenta en las distintas edades de la vida, ¿sí? Eh, Siempre desde el librito se dice que lo juvenil es más desde la diversión, ¿no? Y la pertenencia, y que el adulto es más desde el objetivo y el legado. Sin embargo, está bueno poder verlo como una transición de todo ello, sabiendo que siempre vamos a tener en cuenta todos los puntos. Que tenemos una biblioteca y no leo solo los libros de abajo, sino que utilizo toda la biblioteca en ese caso. ¿Qué sería en este caso? ¿Qué libros serían? La diversión, la pertenencia, los objetivos, el legado que uno deja o que le han dejado y la carrera en sí a mejorar. Porque mantener la motivación en, dentro de un ámbito profesional en el fútbol es una de las tareas más difíciles de una dirección técnica moderna, por así decir. ¿Por qué es la más difícil? Porque es saber que sigo, que la motivación individual nunca acaba y siempre se tiene que trabajar, ¿no? ¿Esto significa que la motivación grupal sí acaba? No, tiende a estatizarse más, porque es una cuestión de que tenemos que ir todos para adelante, más que 11 jugadores o 15 jugadores, ¿sí? Y ahí es donde, por eso, en las transiciones, si hay algo que, cuando hablamos esto de la motivación y su resplandor, ¿qué resplandece en todo esto? Siempre se dice que las dos variables más importantes acá es la persona en sí o la personalidad y la conducta que tiene en el fútbol, ¿sí? Acá obviamente podemos repetir todo esto que hablamos en otras sesiones, ¿no? Que igual en el afiche yo se los voy a dejar de, ¿no? Los tipos de personalidad, ¿no? ¿Qué es la personalidad, ¿no? Acá lo más importante es que ustedes no cambien esas personas en base a lo que se resplandece en el deporte, sino que hay que integrarlas de manera funcional. Pero sí, sin embargo, está bueno poder ver que una de las variables, ya sea sana o insana, y ahí me voy a detener por qué, que se presentan en el fútbol cuando sumamos personalidad y conducta, es presión, ¿no? Y esto hasta ahora nunca lo hablamos, ¿no? Pero Valen, dijimos que ahora era todo esto visto solo con algo psicodeportivo. Bueno, el concepto de presión es una variable psicodeportiva en el fútbol, ¿sí? Si tenemos que definirla, ya sea para que ustedes la sepan, o hasta incluso en este examen que está muy pronto a llegar, la presión es esa demanda, ¿sí? Psicológica que justamente va a aparecer cuando el jugador interprete que debe rendir sí o sí o que no puede fallar, ¿sí? Vamos a repetirla, ¿no? Es esa demanda, cuando hablamos de demanda psicológica, es justamente una variable que es involuntaria tanto a la dirección técnica, hablándolo desde el deporte, pero sobre todo al ser humano. Es ese pensamiento intrusivo, ¿no? Intrusivo viene la palabra intruso que te invade, sin que vos lo llames, que justamente, como dije en la definición, ¿cuándo va a aparecer? Cuando justamente el jugador interprete que tiene que rendir de tal manera efectiva y que no puede fallar. ¿Esto significa que tiene que rendir de manera efectiva y que no tiene que fallar? No, ¿sí? Obvio que si no sé, faltan 2 minutos para que termine, está 0-0, hay un tiro libre cerca del área y, y uno deposita, tanto jugando en la cancha como dirigiendo, que le pegue tal jugador sabiendo que es el más probable que tiene eh, que tiende a meter la pelota. El tema en cuestión ahí, que por eso dije al principio sana o insana, es entender que al ser algo involuntario, no tiene que ser rígido y demandado de manera externa, ¿sí? Sí está bueno aclarar que tal córner lo patee tal, que si justamente no hay que tirar centros por tirar centros, que el penal tiene que ser de tal manera, de que justamente tal jugador marca tal, obvio, ¿sí? El tema de todo esto es saber de que es algo, la presión externa es algo dinámico, no estático. ¿Cuál es la diferencia entre esto? Que no tiene que ser fijo, ¿sí? Que si no lo cumplo, no lo logra y que ya hizo mal y que no es algo a tener en cuenta, porque ahí se frustra.
¿sí? Hoy en el fútbol moderno se frustra o no se siente parte o vaya a saber lo que puede pasar. Siempre es una cuestión de ir acompañándolo día a día, ¿no? Yo creo que una vez, no sé si fue acá, en esta clase, pero traje de ejemplo a Bianchi, que a veces es mejor dar dos indicaciones y ir acompañándolas durante toda la temporada a que justamente darle 20 indicaciones por partido, entendiendo de que complete todo por completar, ¿no? No siempre en el fútbol más va a ser más, ¿sí? Entonces, es una realidad que si uno generaliza y el concepto, la variable presión va a afectar en la atención, en la motricidad a la hora de ejecutar con la pelota, la toma de decisiones y la confianza. Afecta porque justamente son esos pensamientos que se vienen por más de que uno no lo llame. El tema de todo eso es saber de que justamente el fútbol no tiene techo, sino es algo que siempre se puede seguir mejorando y trabajando. ¿Sí? Eh, y ahí depende también, obviamente, cómo lo afecta a cada jugador. Hay futbolistas que con la presión van a crecer en momentos críticos porque se adaptan o se activa óptimamente y hace que aumente todo esto que hablamos, ¿no? El foco, la energía y la claridad de ver el juego y demás. Después es verdad que otros se van a bloquear ante esa expectativa, ¿no? Duda, miedo al error, rigidez corporal y demás. Esto significa que el que no duda nunca va a dudar. No, sí, puede dudar. Ahí estamos hablando de una cuestión de qué es esperable o no. Mismo otros a todo esto necesitan ya sea una estructura o una libertad de juego, ¿no? De saber de que no hay que enfocarles tanto en determinada situación o que justamente les den un orden para saber que están claros ante o que los acompañan ante esa presión. ¿Qué es lo que se tiene que hacer acá? La primera premisa psicodeportiva que se dice es darle al diálogo, ¿sí? Es de construir ese fantasma que uno se genera, ¿no? Y a veces es ir desde lo humano, ¿no? Más que o sea, desde director técnico a jugador y a su vez desde persona a persona, de saber, che, erraste esto, cómo te sentiste, ¿no? Para saber de que es algo que se pueden ir trabajando en conjunto y de que lo puede y que no están solos. Porque el tema de la presión no es ese, chicos, que se sientan solos y que sienten que lo tienen que resolver ellos. Y no, todo se trabaja en grupo, ya sea con el plantel entero o ya mismo jugador entre. ¿Sí? Por eso eh, está bueno poder ver, como siempre como recomendación, esto es decir, eh, dónde se rompe cada jugador, ¿no? Esto de poder ver que hay detonantes, ¿no? Hay umbrales de presión y hay estilos de afrontamiento. Y esto es poder, trabajar en esto es poder anticipar mismo los bloqueos, ¿no? Y diseñar sobre todo una intervención más preventiva. ¿M? Eh, y por eso ahí es donde está bueno ver que un poco ya lo venimos hablando siempre, pero es esto de poder ver que la conducta, el resultado, ¿cuál va a ser? El rendimiento, ¿sí? Es esa expresión visible que se ve a lo largo de la trayectoria futbolística. Porque la conducta siempre va a reflejar algo. Una emoción, una motivación, una, la personalidad en sí, un contexto, ¿no? En el afiche les pongo la definición de estas palabras porque está bueno tener el contexto a qué nos referimos con eso, ¿sí? No es importante acá, pero sí es el sentido como evaluativo, pero sí es algo que está bueno que, que a trabajar porque hay un principio clave en lo psicodeportivo que es la conducta tiene que entrenar igual que la técnica, ¿sí? Y entrenarla implica la reacción tras el error, el manejo del enojo, ¿no? La comunicación en la cancha, la toma de decisiones, ¿no? El respetar el plan de juego, ¿sí? Eh, por eso, acá una vez más, y yo creo que siempre a la larga termina desembocando, ¿no? Así como se dice que todos los caminos conducen a Roma, bueno, todos los caminos en esto va a conducir que el DT es un líder psicodeportivo, ¿sí? Porque el entrenador moderno es más que un conductor táctico, ¿sí? Es un gestor emocional del equipo. ¿M? Y ahí todas estas variables que ya las vimos, ¿no? De comunicación, el modelo, el diseño, el orden, la intervención y demás, que ya las hemos visto en otras clases, ¿sí? Eh, y ahí es donde todos los estilos de conducción que también vimos, ¿no? El autoritario, el democrático, transformacional, situacional y demás. Eh, yo esto de todas formas, así como acá lo estoy haciendo más como rápido, yo lo pongo en el afiche por una cuestión de que está bueno poder leerlo, ¿sí? Eh, porque una cosa es escuchar algo que ya escucharon y otra cosa es leer algo que ya leyeron. Siempre se dice que leerlo te va a reforzar más que escucharlo
porque justamente implica una atención más focalizada. Algo escuchar que uno lo escuche y se expande. Leerlo está ahí, algo que estén leyendo con el afiche que les manden, ¿sí? Eh, pero sí lo importante de todo esto que venimos hablando como líder psicodeportivo, ¿no? Y todo este bagaje que implica, es esto de poder decir, bueno, las dinámicas de grupo, ¿no? A trabajar, ¿sí? Eh, que es esto de tener los roles claros, una comunicación clara, ¿no? Poder tener una confianza mutua, el poder resolver los conflictos, tener la identidad compartida. ¿Mm? Eh, y ahí, por eso, está bueno poder ver también que un objetivo psicodeportivo a tener en cuenta, ¿sí? Es esto, siempre lo puedes clasificar en base a lo que vean con el cuerpo técnico, pero sí es una realidad que está bueno poder ver que mejora la convivencia, aumenta la pertenencia, reduce las tensiones, ¿no? Es facilitar la cooperación, distintas cuestiones a tener en cuenta para saber que un buen clima gana partidos, ¿sí? Que a veces la táctica no lo alcanza en sí. ¿Mm? Eh, y ahí es donde se pueden ver que muchas veces hay intervenciones psicológicas aplicadas al fútbol, ¿sí? Esto es desde un entrenamiento mental, ¿no? De trabajar la focalización, la visualización, ¿no? El poder tener técnicas de respiración, como ya lo hemos visto, rutinas precompetitivas. Y una que me gusta agregar ahí es la resiliencia post-derrota, que es este proceso de análisis, ¿no? Y aceptación para saber que buscar que la derrota no deje secuelas, ¿sí? Ni erosione la confianza del equipo. ¿Mm? Si tenemos que agregar una más, acompañamiento emocional, que es esto que implica las lesiones, el tener rachas negativas, conflictos internos, saber que es una cuestión de manejo de la autoestima en sí también, ¿sí? Y un poco lo dice también todo el nombre, ¿no? Desde la lesión, esto de poder contener, desde la racha negativa, poder tener un reencuadre, recuperando la confianza. Cuando hay un conflicto interno, es esto de poder mediar, tener una escucha activa, ¿no? Distintas cuestiones que hacen a tener que un trabajo interdisciplinario, ¿sí? Y acá siempre lo más recomendable, dependiendo del contexto obvio, pero que ustedes pueden estar integrados con preparadores físicos, con área médica, ¿no? Con una coordinación juvenil, ¿no? Ya sea con jugadores que ya están más altos, pero saber que pueden acompañar, que por algo el concepto de sparring, ¿no? Eh, y saber de que para intervenir de esta manera, ya sea psicológicamente, psicodeportivamente y técnicamente, es que a ver que los mejores lugares para intervenir son en la precompetencia, ¿no? En el durante, como se dice, que es en el partido, en el post, ¿no? Partido, y sobre todo una a agregar es esto de la reinserción a los jugadores, ya sea de temporada o de lesión a su vez, ¿sí? Bueno, clase larga la de hoy. Pero está bueno poder ver, tener que todos estos temas como ya se vienen uniendo y que le estamos dando ya a una línea final prontamente, para así después tener el examen. ¿Sí? Bueno, chicos, espero haber sido claro y cualquier cosa me hablen. ¿Mm? Abrazo.